Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar y por tomarse un ratito para poder compartir esto. Gracias, Darío, y al resto de la organización por también permitirnos exponer un poco. Cuando hablamos de qué temas tratar y de ver cómo venía el futuro de Vaca Muerta, que es un poco la idea de todo esto, le comento a Darío que me parecía que lo mejor que podíamos hacer en este caso es hablar un poco del presente, porque me parece que hay bastantes temas para tratar en cuanto a PYME se refiere. Salió hace muy poquito la ley PYME, salió hace muy poquito un blanqueo y una moratoria, tenemos el nuevo Código Civil y Comercial que está empezando a funcionar con algunas cosas que son nuevas, y tenemos un tema no resuelto, digamos que es el ajuste por inflación y los estados contables de las empresas. Creo que les toca a la mayoría de los empresarios, así que bueno, un poquitito hacer un repaso rápido y saber de lo que estamos hablando. ¿Podés pasar una...? Bueno, hubo dos leyes últimamente que fueron bastante importantes, que fueron la ley 27264 y la 27260. La 27264 es la ley PYME, es la ley que debería darle a las pymes un poco más de certeza y beneficios en cuanto a su accionar se refiere. Y la 27260 es la ley que reglamentó lo que conocemos como moratorio y blanqueo a nivel impositivo. ¿Qué tiene la ley PYME? Hace muchos años que se viene discutiendo parámetros sobre la ley. Y bueno, creo que después de bastante tiempo pudieron ponerse de acuerdo y ponerse de acuerdo con la actualización de los parámetros. Se dividió, hay 20 posibilidades de encuadrar ahí adentro, fundamentalmente en lo que es, me parece que no se ve demasiado bien, o además de yo no ver bien, no ayuda un poco lo que tenemos ahí. Tenemos construcción, servicios, comercio, industria, se dividió en cinco rubros y se dividió también por micro, mediana, tramo 1 y tramo 2, o sea, tuvieron bastantes divisiones para poder facilitar por ahí algunas cosas para las empresas, a nivel impositivo más que nada. La ley PYME, o sea, arranca con una resolución, que es la resolución 39, que es la que considera las ventas anuales y ahí define también los promedios de los últimos 3 años y la actualización que recién les decía. Pásame una más, por favor. ¿Cuáles son los primeros beneficios? El que esté más o menos al tanto y trabajando a nivel impositivo o el que tenga empresa, no sé si está en conocimiento de que el IVA pasó a ser de un IVA mensual a un IVA trimestral. No fue el verdadero y no es el verdadero IVA trimestral que tiene que tener o que tendría que haber. ¿Por qué? El IVA trimestral en este momento, además de tener, o sea, uno tiene que hacer determinadas cosas para poder estar ahí adentro, el IVA trimestral es un IVA que se divide en 3 meses, se paga al tercer mes, pero que no junta todo lo que pasa en esos meses. Por ejemplo, si yo el primer mes tengo 100.000 pesos a pagar, el segundo mes tengo 50.000 a favor y el tercer mes 50.000 a favor, técnico estoy hablando, tengo que pagar los 100.000 del primer mes. ¿Cuál es la idea? La idea es que se junten esos 3 meses y la sumatoria de todo de lo que hay para pagar. Hoy por hoy la ley está vigente, pero hay muchas demoras reglamentarias, con lo cual no está en ejecución. Creo que por ahí conocen una pirámide que se llama la pirámide de Kesslen, que es la que manda, digamos, y la que ordena qué es y cómo se tiene que manejar la estructura jurídica de un país. Y normalmente lo que está arriba es la Constitución, que sería la Carta Magna. Los que tenemos experiencia en esto y trabajamos con esto sabemos que la Carta Magna nuestra es el aplicativo de AFIP. Si el aplicativo de AFIP permite y si AFIP permite, entonces se puede hacer. Si el aplicativo no permite, no importa lo que dicen las normas. No es un tema menor. ¿Una más puede ser? Una más. La ley que nombré recién, la 27260, habla de blanqueo y moratoria. Creo que están al tanto de que hubo y hay todavía plazos para cumplir y fechas que están en vigencia, que fueron el 30 de septiembre, 31 de octubre, que es la más reciente y la que hablaba de blanqueo de moneda nacional, o sea, la posibilidad de depositarlo. En ese momento también se había dicho que era la última posibilidad para ratificar las declaraciones juradas de los contribuyentes.
eso hace muy poquitas horas, hará 2 días más o menos, se prorrogó hasta el 31 de marzo, con lo cual permiten la presentación y la confirmación hasta el día 31 de marzo, no así el depósito de la plata. O sea, había tiempo hasta el 31 de octubre para abrir la cuenta y hasta el 21 de noviembre para depositarla. La moratoria. La moratoria, vuelvo un poquito para atrás en blanqueo. El blanqueo tiene vigencia hasta el 31 de marzo. Lo que cambia desde el 31 de diciembre en adelante son las tasas. Hasta el 31 de diciembre es el 10%, de ahí en adelante es el 15% y lo que son inmuebles es siempre el 5%. Pero la vigencia es 31 de marzo. ¿Por qué se hizo el blanqueo? Y haciendo un poquito de historia, hace ya varios años que varios países del mundo lo vienen haciendo. Por ejemplo, en el año 2015 lo hicieron Chile y Brasil, y en el año 2012 creo que lo hizo España. Los costos que tenía en España tuvo un costo de un 10%, más o menos como el de acá, depende del rubro que se mire. Y Brasil y Chile tuvieron un costo de un 30%. Así que bueno, acá en definitiva esta ley de reparación histórica se fijó del 5 al 15%, depende qué es lo que uno blanquee. Y lo que es moratoria, se trató también de facilitarle a las pymes el ponerse en orden con algunas cosas, dándole un plan de facilidad de pago que es bastante amplio. Son 60 cuotas o 90 cuotas de acuerdo a cómo uno lo determine y lo tome. ¿Una más? Una más, por favor. Bueno, ese es el tapón fiscal que les decía recién, que cierra el día 31 de marzo. Pasemos una más, Darío, por favor. ¿Qué beneficios tiene este tapón fiscal? Teóricamente, y digo teóricamente porque cuando llegue el momento uno lo verá, es como que desde ese momento para atrás, en caso de que no se detecten diferencias significativas en blanqueo, que tiene algunos parámetros que cumplir, es como que uno de ahí para atrás se borra todo y empieza todo de acá para adelante. Con lo cual es muy importante el tema de blanquear o hacer moratoria de manera correcta, ¿sí? Porque si no puede salir muy caro el asunto. ¿Qué es lo que la ley PYME tiene y cuál es la idea? Hay un impuesto que se llama ganancia mínima presunta. Este impuesto fue un invento que se hizo en un determinado momento diciendo que las empresas que no tenían ganancia, de manera presunta, la AFIP consideraba que tenía que ganar tanta plata. Ese impuesto es un impuesto totalmente distorsivo, teóricamente desaparece, o en la práctica desaparece, a partir del año 2017. Es un impuesto que impacta a empresas que tienen pérdidas únicamente. Este viene de la época de Cavallo, ¿sí? De una de las épocas de Cavallo. El impuesto a los débitos y a los créditos. El impuesto a los débitos y a los créditos fueron modificándole la alícuota hasta llegar a la que tenemos hoy, que del 0,6 más el 0,6 el 1,2%. ¿Qué es lo que permite esta ley? Esta ley permite que se tome el 50% o el 100% del impuesto de acuerdo al tramo en que se encuentre la pyme la pyme, la pequeña o la mediana empresa. Puede tomarse como cuenta del impuesto a las ganancias el 50 o el 100%. Es un impuesto que, en caso de dar saldo a favor, no es trasladable hacia el ejercicio siguiente. Ustedes saben que si uno saca la cuenta, si uno factura 1 millón de pesos y recibe el pago de 1 millón de pesos masiva, el 1.210.000, cuando uno saca la cuenta, le estaban cobrando el impuesto sobre la base más el IVA, ¿sí? Más todas las retenciones provinciales, más todas las tasas que están dando vuelta, más todos los etcétera que puedan aparecer. Entonces, este impuesto es un impuesto, de mi punto de vista, carísimo, es prácticamente un impuesto sobre los ingresos brutos, un impuesto más sobre los ingresos brutos, o sobre la venta, o sobre la cobranza, o sobre el nombre que le quieran dar, pero es totalmente distorsivo. Y permite esto mismo, tomarlo como pago a cuenta y hacer una reducción de los anticipos del impuesto a las ganancias. ¿Sí? En caso que uno vea que el impuesto a las ganancias va a terminar pagando más de lo que realmente se va a determinar al cierre del ejercicio, puede hacer la reducción. El diferimiento del pago del IVA es lo que dije recién, al principio, los 90 días.
no está mal. Yo además considero que está bien, porque uno de los grandes problemas que tienen las empresas es la cobranza. Entonces, desde que uno presta el servicio hasta que factura y hasta que cobra, digamos que permanentemente se están anticipando impuestos. Entonces, se está anticipando ingresos brutos porque es en el momento que se determina. Se está anticipando IVA porque es en el momento que se devenga. Entonces, que esto pase a 90 días creo que pondría un poco en mejores condiciones a las empresas para no empezar a endeudarse a una tasa de un 3%, más lo que puede venir por un juicio, por un embargo, más lo que puede venir por honorarios, con los organismos de recaudación. Estabilidad fiscal. Este es un tema, para mi gusto, también muy importante. Yo creo que este país tiene la particularidad de hacer el juego y desarrollar las reglas del juego a medida que el juego se va jugando. Si ustedes se acuerdan, en su momento, en esta provincia, ingresos brutos tenía una base de un 2%. Hoy las empresas pueden llegar a tener, las mismas que pagan el 2%, un 3,5%. Entonces, si uno le suma el 1,5%, que es casi el 70-80%, del impuesto, o sea, del incremento del impuesto, es un costo altísimo. Entonces, lo que esto teóricamente promete, siempre digo teóricamente porque hasta que no lo vea funcionar no vamos a saber qué pasa, lo que dice esto es, va a haber una estabilidad fiscal, es decir, arrancaste con estos impuestos y estos son los impuestos que quedan. Vieron que siempre se crean nuevos impuestos, hubo un impuesto en su momento que era un 20% más que duró un solo año sobre la ganancia, que era a una ganancia extraordinaria. Siempre aparece alguno, realmente hay una variedad, una creatividad enorme para los impuestos. Uno más. Y un tema que es más que interesante. Habla de un bono fiscal por el tema de las inversiones. Significa, o por lo menos está escrito, que las inversiones que se hicieron desde agosto hasta el 31 de diciembre del 2018 van a tener un 10% que se va a poder tomar a cuenta del impuesto a las ganancias, con límites. Si de acuerdo a la escala que estén, puede ser un límite de un 2 o de un 3% sobre la venta. Este es un tema también muy importante porque había situaciones, hoy hay situaciones, donde las empresas están en una posición incómoda, como mínimo, ante el fisco por no poder cumplir con lo que el fisco manda. Ejemplo, una empresa factura 1 millón de pesos, hace una sola factura en el año. Con ese 1 millón de pesos se construye su oficina, que paga 1 millón de pesos. Eso es una obra, si está terminada, es un inmueble. ¿Cuál es la posibilidad que tiene la empresa de trasladar eso al gasto? El 2% del 1 millón de pesos. Con lo cual, cuando uno hace la cuenta del millón menos los 20.000, los 980.000, y lo multiplica por el 35%, serían casi los 350.000 que tiene que pagar. Con lo cual, lógicamente, la empresa no lo tiene, porque lo acaba de invertir. Entonces, si bien esto no es una solución completa, digamos que es un paliativo bastante importante, porque el 10% se podría tomar como gasto directo, ¿sí? En su momento, hace muchos años atrás, había para los bienes de uso lo que se llama una amortización acelerada. Entonces permitía que el bien de uso que se compraba se tomara en 2 o en 3 años para amortizarlo, con lo cual digamos que el impacto era bastante importante. Aparte, imagínense ustedes lo que puede pasar de acá a 50 años con eso, la amortización. O sea, no existe directamente, es una pérdida pura, ¿sí? En ningún momento la van a poder deducir. Bueno, y acá viene un tema que nos tiene ocupados a los profesionales en ciencias económicas y preocupados hace muchos años, que es el ajuste por inflación. La ley de sociedades originalmente dice que nosotros tenemos que auditar estados contables que estén ajustados por inflación. Allá por el año 91 sale una ley que deroga eso y dice no se pueden ajustar más por inflación, no existe la inflación. Pasan los años, llegamos al año 2003, en el año 2003 aparece un decreto que es el 664 y ese decreto lo que hace es reafirmar el artículo 10 de esa ley diciéndole a todos los organismos de control que son la Comisión de Valores, la Superintendencia de Seguros,
el INAES, el INAME en ese momento y todos los demás, que no se pueden aceptar balances ajustados por inflación. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos normas técnicas, técnicamente tenemos que ajustarlo, pero estamos dando un producto que no lo aceptan, con lo cual se empiezan a sacar normas y dice, bueno, va a haber ajuste por inflación si supera el 8%. Como en su momento se empezó a disparar, dijeron, bueno, entonces en vez del 8% pongámoslo al 100%. ¿Y qué pasó ahora? Se pasó el 100%. Entonces la pregunta es, ¿ahora qué hacemos? El decreto está vigente. Se pidió hace unos años que se derogue el decreto. En ese momento no nos escucharon, hoy se volvió a pedir, hoy no, en estos días se volvió a pedir la derogación del decreto. Dijeron, el decreto no se va a derogar, o sea, no se puede ajustar por inflación. Con lo cual, ¿con qué se encuentran las empresas? Y un hotel, por ejemplo, se encuentra que si compró el inmueble hace 20 años y compró 4 mesitas de luz ahora, probablemente en los bienes de uso valga más la mesita de luz que el inmueble. Entonces, los estados contables son estados contables que están distorsionados en ese tipo de bienes en cuanto a la realidad. ¿Sí? Porque uno tiene bienes de uso que no reflejan el valor que tiene hoy, tiene situaciones no monetarias, como se llamaba antes, que tampoco lo reflejan. Entonces, hoy lo que se trata de hacer es, pongamos algo que sea lógico, revaluemos los bienes de uso y dejemos algo que realmente sea más creíble a los ojos de quien lo ve. ¿Con qué se encuentran? Con que los organismos de control, la SEC, que es el organismo de control, lo que es la bolsa, digamos, no es exactamente eso, pero no importa, en Estados Unidos dice, si se ajusta por inflación, pasamos a Argentina como países de alto contexto inflacionario, con lo cual quedan afuera de toda una serie de cosas que nosotros regimos. Conclusiones. Estamos en el peor de los mundos, porque el balance que tenemos patrimonialmente dice que valen más las sillas que la casa, pero si lo presentamos como realmente es, no lo aceptan. Puede haber pasado que las empresas hayan distribuido en vez de utilidades patrimonio. Entonces, hay una situación que es bastante difícil. Sobre esto estamos trabajando, hay un montón de cosas como para ver y bueno, espero que en algún momento lleguemos a una resolución que nos sirva a todos. Y lo último que no está acá, la vigencia es a partir del 31 de marzo, o sea, se dispuso que a partir del 31 de marzo del 2017 del cierre, los estados contables se ajusten nuevamente por inflación. ¿Cómo? No sé. ¿Y qué parte? Tampoco. ¿Sí? Eso es lo que se está trabajando en este momento. Y la última parte, que son las modificaciones, que no está acá, pero valía la pena, ayer o anteayer salió publicado en el boletín oficial un nuevo tipo de sociedad, que son sociedades simples. Antes, todas las sociedades eran de 2 personas, ahora se trata y se tiende a hacer lo que son empresas unipersonales de responsabilidad limitada, o sociedades anónimas simples, o cualquier denominación que tengan. Es una nueva tipificación societaria que vale la pena realmente estudiarla un poco. Creo que la Inspección General de Justicia, la de Buenos Aires a la cabeza, la que tiene que dar un poco el lineamiento como para seguir, porque no se conoce demasiado el tema. Así que bueno, eso es un paneo general que les quería dar. Lógicamente no nos podemos meter demasiado en los procedimientos ni nada, porque si no creo que nos vamos para enero o febrero, porque no terminamos más con esto y ni siquiera creo que así todos saquemos alguna conclusión del todo válida con esto. Así que bueno, quedo a la espera si alguien tiene alguna duda con esto y muchísimas gracias por haberme escuchado.